eso lo van a ver todos los días del mundo cuando sean médicos internos o lo que sea. Pasan aquí lo que sea. Entonces, bueno, identificado por primera vez en 1871, el micrococo, en 1880, la Alexander Oxford le puso el nombre actual, que es el estafilococo, por la zona de raza, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que son cocos que se dividen en planos perpendiculares, por lo tanto forman racimos, ¿no? Y existen fundamentalmente los estafilococos aureus y los estafilococos epidermídicos. Después está el Saprophyticus, pero el Saprophyticus es de mucho menos importancia clínica. Entonces el aureus se llama aureus porque la colonia, como ustedes vieron en la clase de hoy, es amarilla, mientras que el epidermidis es una colonia que es blanca. Esa es la diferencia macroscópica. Y la diferencia y la diferencia clínica es que el estafilococcus aureus es patógeno, tiene muchos factores de virulencia que no tiene el epidermidis. El epidermidis, de hecho, el epidermidis o coagulasa negativo es un estafilococo que es saprofito en general y que puede causar infección en el epidermidis, ¿sí o no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Grace. ¿Puede causar infección en el epidermidis? Tú dices que no. ¿Tú qué dices? ¿Cómo te llamas tú? Brea. Brea. Ah. Ajá. Tú dices que sí, tú dices que no. ¿Y tú qué dices? ¿Cómo te llamas tú? Fabiola. ¿Tú qué dices? Que sí. ¿Y tú? Que si el estafilococo epidermidis puede causar infección, ¿sí o no? Sí, pero no muy complicado. ¿Tú? Tú dices que no. ¿Y tú? ¿Qué dices? No dices nada. ¿Y tú? ¿Alguien que me dice algo? ¿Alguien? ¿Sí causa infección? Tú dices que sí, ¿no? Yo digo que sí. Yo dice que no ahora. Mal hecho, ya acabo porque sí. Bien. El estafilococo coagulasa negativo es un patógeno muy importante de infecciones nosocomiales. Infecciones asociadas a catéter, infecciones asociadas a prótesis. Es decir, es un oportunista, él no es un patógeno per se. Él es el principal integrante de la flora normal de la piel. No suele ocasionar infecciones. Va a infectar solamente cuando se lo huye por lo menos. Meta el organismo el microorganismo al acto. Bueno, son cocos gram positivos, pequeñitos, que se dividen en planos perpendiculares, por eso producen estafilococo. Son aerobios y anaerobios facultativos. El estafilococo crece en cualquier lado. Se caracteriza porque una de las características del estafilococo es que no tiene requerimientos nutricionales. Por esa razón, los individuos que son portadores crónicos de estafilococo, el estafilococo que puede permanecer viable en superficies inertes, en fómites. ¿Qué son fómites? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Estefano. ¿Qué son fómites, Estefano? Tú. Dímelo. ¿Ah? No, fómites son objetos inertes que pueden transmitir enfermedad. Es decir, por ejemplo, la hepatitis A puede transmitir por los cubiertos, los vasos, o el estafilococo por fómites que pueden ser las toallas, las sábanas, la ropa de uno. Yo tengo estafilococo en la axila, mi camisa va a tener estafilococo. Y si yo me baño con clorexidina, me pongo mañana la misma camisa, voy a tener el estafilococo. Entonces, eso es importante porque crece en cualquier lado. Y también es importante desde el punto de vista bacteriológico porque no requieren ningún medio de cultivo especial, ellos crecen muy fácil. Es una técnica, ¿verdad? El único que es coagulasa positivo es el agua, ¿verdad? Entonces, la gran división es en coagulasa positivo y coagulasa negativa. En coagulasa positivo, la coagulasa es una enzima que produce coagulación y por eso el aureus, que es patógeno,
produce coagulasa, mientras que el epidermidis, que no es patógeno, no produce coagulasa, no puede coagular. Es una característica. Dentro de los coagulasas negativos están todos una serie de estafilococos que son saprófitos, como el epidermidis, el hominis, el capitis, el albus, todos esos. En el pasado no se hacía esta división tan grande porque era más difícil. Ahora con los métodos automatizados es así. En el pasado te reportaban estafilococo coagulasa negativo y punto. En cambio ahora te pueden identificar o reportar estafilococo capitis, estafilococo hominis, estafilococo epidermidis, estafilococo albus, muchísimas maneras. Vale. Vamos a hablar fundamentalmente del aureus, que es el patrón. Vale. Entonces ahí lo tienen, un glóbulo blanco y adentro tienen el coco gran positivo en racimo. ¿Vale? Y acá lo tienen, esto es lo que acaban de hacer ustedes, el cultivo de un medio de cultivo, donde van a ver los cocos, un racimo de color violeta. Muy importante desde el punto de vista diagnóstico. Ustedes tienen un absceso cutáneo, ustedes hacen un gran y ven esto, ya saben que ¿vale? Ajá. Bueno, género enfermedad, género estafilococo, familia micrococcus, y la especie puede ser aureus, epidermidis, osaprofítico, y ya les dije que dentro del epidermidis puede haber también capitis, hominis, que el más importante es el aureus. Las pruebas metabólicas son los que les van a ayudar a ustedes al bacteriólogo de distinguir la coagulasa fundamental, el manitol. Bueno, la prueba no biocina es la prueba que les va a permitir a ustedes diferenciar entre el estafilococo, que es el coagulasa negativo, entre el epidermidis y el saprofítico. Anaerobio hemólisis, fundamentalmente el aureus. Recuerden que la hemólisis, como la coagulación, son todos factores de virulencia. Por lo tanto, el que los va a tener es el aureus, que es capaz de producir. Vale. Bueno, el cultivo lo van a ver. Esto es lo que vimos. Bueno, ustedes vieron esto. Acá ven ustedes la hemólisis que produce el estafilococo. Esto es la hemólisis. Y acá tenemos un estafilococo. Este es un epidermidis, ¿verdad? Porque la colonia es blanca y no amarilla. Dale. Ajá. Este es un agar manitol salado, por medio del Chapman, que es un medio donde podemos ver la reacción positiva. Este es un Chapman positivo, significa que es un estafilococo positivo, y este es un Chapman negativo. Esto ya lo van a ver en la clase de estafilococo. El medio de Chapman contiene un reactivo que va a virar cuando el estafilococo que ustedes estén investigando sintetice el manitol. Si sintetiza manitol, el medio se acidifica y el color del cultivo cambia. Entonces, por eso es un medio que es, como ustedes acaban de estudiar en esta clase, selectivo, porque al tener sal hace que muchas bacterias no crezcan y crecen los estafilococos, y diferenciador, entonces como tiene manitol, le va a permitir a ustedes diferenciar si es un coagulasa positivo o un coagulasa negativo, o manitol positivo o manitol negativo, que es lo mismo. Y esta es la prueba de la novobiocina y esta es la prueba de la coagulasa, ¿verdad? La prueba de la coagulasa se hace con plasma de conejo, se mezcla y el estafilococo coagulasa positivo, el aureus, va a coagular la muestra y eso le queda. Y si es un epidermidis no la va a coagular. Y esta es la prueba de la novobiocina para diferenciar entre estafilococo epidermidis y saprofítico, ¿verdad? Todas esas cosas que le van a aparecer en los exámenes, que tienen mucha importancia clínica, que no la van a hacer ustedes sino los bacteriólogos, pero para que sepan que desde el punto de vista práctico o médico, un aislamiento de un estafilococo aureus o coagulasa positivo siempre es ominoso. Es importante. En cambio, un aislamiento de un coagulasa negativo, no. Eso puede ser colonizante, sí. Puede ser colonizante, puede ser cualquier cosa. Puede ser el principal contaminante. El contaminante más frecuente de todo es el coagulasa negativo. Por lo tanto, cuando ustedes tienen un cultivo que dice coagulasa negativo, es
imperioso que ustedes hagan el razonamiento y digan, esto es un patógeno o es un compañero. Entonces para eso hay distintas maneras de saber. Y ya hablaremos algún día. No creo que hoy. Vale. Ajá. Los estafilococos son propios del ser humano. También los animales lo pueden tener. Entre el 30 o el 50% de todos los adultos sanos están colonizados por estafilococos aureus. Y un porcentaje aún menor está colonizado permanentemente y otro colonización transitoria, ¿verdad? Es decir, eso es lo que suele pasar. Ajá. ¿Cuáles son los sitios que tienen que prefieren el estafilococo? El estafilococo tiene predilección por el vestíbulo nasal, la región axilar y la región perineal. Por eso es que los pacientes que son portadores crónicos de estafilococo van a tener acceso en esta zona, en la zona axilar, en la región perianal o perineal. ¿De acuerdo? Es frecuente. Las personas que son portadores crónicos de estafilococos aureus van a tener accesos en esta zona 3 o 4 veces al año. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la fisiopatología? Si el estafilococo está aquí, en el vestíbulo nasal, el paciente lo toma, toca la nariz, y el estafilococo se pone debajo de las uñas y tú lo transmites a cualquier sitio. Entonces allí aparece. Se recuerden que cuando ustedes tengan una persona que tiene 3 o 4 abscesos por año, es un portador crónico de estafilococo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace cultivando el vestíbulo nasal. Se le mandan un cultivo de vestíbulo nasal y ahí les va a crecer un estafilococo aureus. Vale. Bueno, en cuanto a la estructura, es un gran positivo, como ustedes saben, una gran pared de tejido bucal, tiene ácido dinucleico, tiene una cápsula. La cápsula es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cápsula es un elemento de patogenicidad para las infecciones de prótesis y catéteres. Cuando una bacteria infecta a una prótesis o un material inerte, forma una capa que se llama biofilm, que es la cápsula, que es el mismo material polisacárido. Y eso perpetúa la infección, ¿verdad? Por esa razón, cuando ustedes tienen una infección de una prótesis, por ejemplo, una prótesis, supongamos ósea, tienen una fractura de cadera, se infecta la prótesis, generalmente el estafilococo es el principal patógeno. Él se pega a la prótesis y se cubre del lipopolisacárido, de la cápsula, y los antibióticos no penetran. De modo que ustedes nunca van a resolver esa infección mientras esté allí la prótesis. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a tratar al paciente va a mejorar y ustedes le quitan los antibióticos. Y a los 6 o 8 meses aparece de nuevo, porque esa cantidad de bacterias que estaban debajo de la cápsula vuelven a crecer y se vuelven a infectar. Proteína A, antifagocitosis, adhesinas y glucocanes, tiene muchos factores de riesgo. Dale el auto. Ahí debe haber una... Deja. Miren, por favor, los que quieran hablar, vete, por favor. No me gusta que alguien esté con el celular en clase, ¿sí? Entonces, no quiero eso. Entonces, por favor, se los pido. Si una civilización extraterrestre nos quisiera conquistar, hubiera inventado el celular, porque eso los idiotiza todo. Lo único que saben hacer es apretar el botoncito. Entonces, por favor, yo les digo, en clase nadie saque un celular en mi clase, porque lo voy a sacar, ¿sí? Bueno, aquí tienen ustedes una serie de factores de virulencia y de patogenicidad de los estafilococos. Esto, tienen aquí ustedes las proteínas de superficie y las proteínas que están y los factores de virulencia que están en el.
Aquí en el centro ustedes tienen un eje de coordenadas donde está lo que hacen todas las bacterias. Las bacterias hacen así, hacen un crecimiento exponencial inicialmente y después hacen una fase estacionaria de crecimiento. Entonces en este momento se van multiplicando de manera exponencial de 0 hasta lo que sea muy rápidamente. Cuando el continente se acaba, digamos, cuando ya no hay más sitio ni más alimento para que la bacteria siga creciendo, se llega a una meseta. Entonces ahí viene la fase de crecimiento estacionario. Eso es muy importante desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista fisiopatológico, porque en la fase de crecimiento estacionario y la fase de crecimiento exponencial actúan los antibióticos que actúan sobre la pared celular. ¿Por qué? Porque en ese momento se está produciendo gran cantidad de pared celular. Y cuando están en fase estacionaria, actúan mejor los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cuál antibiótico actúa sobre la síntesis de proteínas? La clindamicina, por ejemplo. ¿Y cuál antibiótico actúa sobre la pared celular? La vancomicina, por ejemplo. Entonces, y acá en la fase exponencial se van a producir todos estos factores de virulencia. La proteína A se va a expresar la coagulasa, la proteína unidora de elastina, la proteína unidora de colágeno, la proteína unidora de fibronectina o el factor de unión celular, ¿no? Y después, cuando esté en fase estacionaria, se empiezan a liberar las endotoxinas, la toxina B, la toxina del síndrome de shock tóxico, tóxico o la alfa toxina, ¿no? Ya son muchos factores de virulencia. ¿Qué produce Héctor? Héctor es. ¿Qué produce la toxina, la TSST? La toxina. Nadie sabe. Esta bacteria, el estafilococo en particular, es capaz de producir infección de muchas maneras. Puede producir infección por la colonización directa, pero también puede producir infección, la infección de una enfermedad por la producción de toxina. La TSST es la toxina del síndrome de shock tóxico estafilococo. Esa es una enfermedad que se describió en los años 70 con la aparición del síndrome. Entonces, se ponía una mujer de un tambor si es portadora crónica de estafilococo aureus, y ese estafilococo es el productor de esta toxina dentro de la sangre de la situación, se reproduce el estafilococo y produce gran cantidad de toxina. Y eso produce una enfermedad que se caracteriza por fiebre aguda, muy aguda, fiebre, hipotensión, cefalea, en general, todo ese tipo de cosas. Es por la liberación de toxina. El estreptococo tiene una toxina similar que se llama toxina del síndrome de shock tóxico estreptotóxico. Entonces, ese es un factor de virulencia sumamente importante. Entonces, acá tienen ustedes como la estructura de la pared y los otros tipos de toxinas. Y las distintas toxinas sirven para muchas cosas. Por ejemplo, la unidora de colágeno o la coagulasa ayudan a la diseminación de la infección, rompen los puentes de colágeno y permiten que el estafilococo se disemine. Entonces son todas estas las bacterias virulentes, que son muy importantes en el estafilococo. El estafilococo es una bacteria muy virulenta. Pasa la otra. En general las toxinas son proteínas. Y entonces, cuando ustedes ponen un antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas, están inhibiendo de alguna manera la síntesis de toxinas. Por esa razón, cuando ustedes tratan infecciones, sobre todo de estreptococcus pyogenes, que producen muchas toxinas, ustedes le ponen dos antibióticos, uno que actúa sobre la pared y uno que actúa sobre la proteína para inhibir la producción de toxinas. Entonces, este tipo de toxina, incluso la toxina del estreptococo, las hemolicinas del estreptococo, se usaron en los años 80 para el tratamiento del infarto miocardio. La
Entonces se le ponía estreptoquinasa, que era una de estas toxinas del estreptococo, que producía disolución de los coágulos, para disolver los coágulos en las coronas. Ahora hay compuestos mejores para eso y ya no se utiliza, pero se utiliza en algún momento. Las toxinas pirógenas actúan como superantígenos. ¿Qué es un superantígeno? ¿Qué es un superantígeno? ¿Qué es un superantígeno? Dímelo tú. ¿Tú? Pero un superantígeno es un antígeno que no necesita ser presentado al sistema inmunológico para desarrollar una respuesta inmunológica. Usualmente, el cuerpo humano conoce un antígeno la primera vez, se lo reconoce como un patógeno, como lo que sea, crea anticuerpos. Esos anticuerpos van a una célula de memoria que es capaz de producir una reacción clonal de anticuerpos cuando se presenta por segunda vez el antígeno. ¿Qué es lo que suele pasar? Por ejemplo, una persona es alérgica a la penicilina, la primera vez que tú le das penicilina no pasa nada, porque en esa oportunidad se presenta el antígeno, el sistema inmunológico lo reconoce y guarda las células de memoria para producir antígenos cuando venga la segunda oportunidad que aparece. Los superantígenos son capaces de producir una reacción sin una presentación previa al sistema inmunológico. Entonces, las toxinas pirógenas actúan como superantígenos. La toxina del síndrome de shock tóxico estreptotóxico está en el 20% de las cepas. Recuerden que las bacterias son como nosotros, son individuos. Cada una, por más que todos sean Staphylococcus aureus, son todas distintas. Hay una que produce toxina y otra que no, y una que tiene cápsula y otra que no. Tienen capacidad de hacer esas cosas, pero no necesariamente todas lo hacen. No todos los Staphylococcus aureus producen toxina de síndrome de shock tóxico. Y bueno, tiene la enterotoxina. ¿Qué enfermedades producen las enterotoxinas? ¿Cómo te llamas tú? A ver si saca buena letra ahorita, ya después de la... ¿Qué hacen las enterotoxinas? Dímelo tú. ¿Cómo está Sebastián? Sebastián, dímelo tú. Creo que hace síndrome de desintoxicación alimentaria. Intoxicación alimentaria, muy bien, ¿verdad? Entonces, la toxina de estafilococo produce la intoxicación alimentaria. ¿Cómo es la intoxicación alimentaria? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza por vómito y diarrea, que aparecen más o menos 6 horas después de consumir el alimento. ¿Qué tipo de alimentos? Generalmente son alimentos con mayonesa o crema. Por ejemplo, en la época navideña, en la ensalada de gallina es especial para eso. Tú te das tu ensaladita de gallina, si hay alguien portador crónico de estafilococo, hay un estafilocoquito ahí, se reproduce, no tiene gusto el estafilococo, no cambia el gusto de las comidas, y después cuando tú consumes la toxina, la enterotoxina, y entonces los individuos van a tener diarrea, vómito, diarrea acuosa y vómito autolimitado. Parece 6 horas después de comérselo y se quita solo. Y la toxina foliatriz, que tiene tanto el estafilococo como el estreptococo. La toxina foliatriz produce una exfoliación de la piel, y eso les permite a ustedes hacer el diagnóstico retrospectivo. Los individuos con infecciones por estreptococo o estafilococo van a presentar una descamación de la piel en el periodo de convalecencia. Bueno, acá es lo que hablábamos de superantígenos. Bueno, tiene otras enzimas como la coagulasa, que produce la fibrilina, proteasa y lipasa. Todas estas ayudan a la diseminación de la enfermedad, a romper puentes, ya que el estafilococo C. Todo esto lo tiene el agua, el epidermidis no lo tiene. Por lo tanto, el epidermidis no es patógeno. Es un patógeno por sí mismo. Bueno, ¿qué beta-lactamasa? ¿Para qué sirve la beta-lactamasa? Las beta-lactamasas son enzimas que son capaces de destruir el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Cuáles son los antibióticos beta-lactámicos, Brea? ¿Alguien sabe? No sé. Homocicilina. El más emblemático. Las penicilinas son beta-lactámicos, después vienen las cefalosporinas, también son beta-lactámicos.
los terrapenenos también son beta-lactamas. Y el aceronamo es un monolactamo. Entonces, fundamentalmente, los beta-lactamas son entonces, las beta-lactamasas son capaces de destruir el anillo y hacen que sea resistente a los beta-lactamas. Proteína unidora de penicilina. Todas las bacterias tienen en su superficie unas proteínas donde las penicilinas se adosan. Existe una afinidad de las penicilinas por las proteínas unidoras de penicilina. Las bacterias, a veces como método de resistencia, cambian la configuración de su proteína. De modo que se pierde la afinidad entre la penicilina y la proteína unidora de la penicilina y no se pueden unir a la bacteria, por eso no sirve. Ese es el mecanismo de resistencia de los Streptococcus pneumoniae a la penicilina. Bueno, una serie de factores de virulencia que, bueno, ya hemos hablado mucho. La leucocina de Phantom Valentine quizás merezca un comentario aparte. La leucocina de Phantom Valentine es un factor de virulencia que tienen algunos estafilococos y que lo hacen, valga la redundancia, muy virulentos. Hace más o menos 15 años se está describiendo una infección por estafilococo. Se describió inicialmente en Estados Unidos en individuos jóvenes, sanos, que hacen deportes de contacto, ya sea fútbol americano, fútbol, básquetbol o ¿cómo se llama? Hockey sobre hielo, y que tienen infecciones sumamente graves por estafilococo. Y estafilococo tiene un nombre particular que es los estafilococos. Bueno, todas las bacterias se pueden dividir según ciertas características, ¿no? Características genéticas. Tú le haces una secuenciación genética y puedes saber qué tipo de bacteria es, ¿no? Entonces los estafilococos estos son los USA 300 y USA 400. Son extremadamente virulentos, causan enfermedad muy grave en individuos jóvenes y son productores de leucocina de Phantom Valentine. Dale la otra. Bueno, aquí más o menos lo que hace cada una de ellas, ¿verdad? Por supuesto, la leucocina daña los glóbulos blancos, la hemolisis causa hemólisis, la hialuronidasa destruye los puentes de ácido hialurónico para que el estafilococo se distribuya más rápido. Las beta-lactamasas inactivan antibióticos, la toxina exfoliatriz hace que exfolia la piel. La toxina de síndrome de shock tóxico produce esto de la bacteria de la ya. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo mismo. Estudienselo si quieren. Bueno, acá tenemos unos estafilocoquitos por su cápsula. Otro de la electrónica. La cápsula es súper importante, ¿verdad? Como factor de virulencia y de patogenicidad de distintas bacterias. Por ejemplo, para los patógenos que van a producir infecciones del sistema nervioso central, tienen que tener cápsula. Si no tienen cápsula no pueden. Y los patógenos que van a producir infecciones en prótesis también. Bueno, la cápsula bucal, como les dije, es súper importante para las infecciones de prótesis y de catéter, ¿no? El principal patógeno de infecciones de prótesis y de catéter es el estafilococo. Bueno, puede producir enfermedades mediadas por toxinas, como les dije, y por supuesto infecciones invasivas con colonización, mutaciones. ¿Vale? Bueno, acá este es un artículo de New England sobre patología del estafilococo, donde ustedes pueden ver cómo el estafilococo penetra la célula, lo lleva al leucocito, el control macrófago, el macrófago va produciendo el acceso, se juntan aquí, y cómo participan cada una de los factores inmunológicos importantes en cada uno de estos casos. Dale. Y esto creo que es bueno, vamos a ver.
¿Qué puede producir el estafilococo? El estafilococo puede producir innumerables cantidades de patologías, desde patologías por invasión directa, como neumonía, meningitis, endocarditis bacteriana, abscesos cutáneos, enfermedades por toxinas como síndrome de shock tóxico, intoxicación alimentaria, produce todas las tipos de cosas. Y es el principal patógeno de muchas de ellas. Recuerden ustedes que casi todos los abscesos cutáneos son por estafilococo. Si bien no sabe la gente más importante de neumonía, produce neumonía sumamente grave, ustedes como médicos deben tener un uso de sospecha. Ustedes van a sospechar la infección por estafilococo en pulmón cuando el paciente tiene una enfermedad muy aguda, que progresa muy rápido, muy grave. Es un paciente que tiene poco tiempo enfermo y está gravemente enfermo. Glóbulos blancos muy altos, hipoxémicos. Cuando ustedes le hacen una placa, ustedes van a conseguir neumatoceles, formaciones de aire de todo el pulmón. A ver, eso lo va a asociar con la. Y bueno, como les dije antes, si es un individuo joven previamente sano, con ese cuadro, principal patógeno de artritis séptica, infección de prótesis, infección de catéter. No produce frecuentemente meningitis, pero puede producirlo cuando la produce grave. Endocarditis bacteriana, principal agente de endocarditis bacteriana cuando es una endocarditis bacteriana relacionada con uso de drogas intravenosas o cuando está relacionada con prótesis valvulares cardíacas. Si no, ¿cuál es el principal agente? ¿Cuál es? El de endocarditis bacteriana que no sea con prótesis. Entonces ya está antes. Tradicionalmente el principal causante de endocarditis bacteriana ha sido el endococcus vírico de la boca, que produce endocarditis aguda, pero cada vez más frecuente con el estafilococo por la cantidad de invasiones y todo eso. Y cuando ustedes tienen un paciente que usa drogas intravenosas, porque tiene catéter, porque el catéter se infecta por el estafilococo. Cuando tú pones un catéter, lo pones por los vasos del cuello, o sea, el yugular o el clave, y eso va en la aurícula derecha. Y si ese catéter se infecta, pues fácilmente va a la base del catéter. Dale. Así que esta clase de eso se mata. Eso está mal, no decir audio con mayúsculas, eso es conmigo. Bueno, aquí están las enfermedades, infección de piel y parte blanda, hueso, principal causa de osteomielitis también en respiratoria, como neumonía, endovasculares, endocarditis, enfermedades por tonsil. El epidermidis produce infecciones de prótesis, catéteres, no es importante. El saprofítico es menos importante todavía, nada más produce de infección urinaria. Esta de distribución anatómica de infecciones por el estafilococo aureus resistente, distintos sitios, no importa, ustedes pueden ver, sistémico un poquito, respiratorio mucho, infección de piel y parte blanda también mucho, y otras más poquito. El niño igual acá, sistémico respiratorio, parte blanda y otra. Dale la siguiente. Bueno, estos son los sitios que pueden producir infección, ¿verdad? Pueden producir, por supuesto, casi todos los chalacios son por el estafilococo aureus. Las conjuntivitis casi todas son por el estafilococo aureus. Las abscesos de piel casi todo por el estafilococo aureus. Bueno, la endocarditis digamos que puede ser, neumonía puede ser, intoxicación alimentaria, diarrea también por el estafilococo, síndrome de shock tóxico, infecciones genitourinarias muy raras, muy raras. Y bueno, meningitis muy frecuente. Aquí están, bueno, impétigo y polimiositis también. La piomiositis tropical es una enfermedad producida por el estafilococo aureus, que también es importante. El 5% de las erisipelias.
Los abscesos epidurales y subdurales también son frecuentemente causados por esto. ¿Vale? Y bueno, neumonía en piernas, eso pulmonar séptico, y todo eso ya lo leí. Pero acá tienen fotos. Importante desde el punto de vista práctico, todas estas son infecciones por estafilococo. Inféticos, por ejemplo, aquí, la paniculitis, que producen en las uñas, porque salen las cutículas, son por estafilococo aureus. Esto es un síndrome de piel escaldada por la toxina de foliatriz. Esto también. Acá tienen una erisipela, una celulitis. Acá tienen acceso a la celulitis perorbitaria, también se puede producir por estafilococo aureus. Esto es una exfoliación de la piel. Esto es un infético. Dale, ajá. Infecciones del cuerpo, la peritonitis relacionada con eso no importa. Dale. Ajá. En cuanto a terapia, conceptos importantes. El estafilococo, bueno, ustedes saben que la penicilina se empezó a usar en el final después de la Segunda Guerra. En cantidades mundiales. ¿Cuánto de primera la penicilina? 1980. No, ya le inventó la vacuna. En los 80. ¿Qué me dice? ¿Alguna idea? Siglo XIX. El año 1928. Ahorita con Stanley. En el año 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Por error, un cultivo ¿verdad? Pero, fue en los 50, los 60, donde Florida, en Estados Unidos, es el que sintetiza la penicilina en cantidades suficientes para comenzar a usar. De modo que se descubrió en el 28, pero se comienza a usar en medicina en los 50, 60. A finales de los 50, después de la guerra sirve para muchas cosas. Una de ellas son para desarrollar algo. En la Primera Guerra Mundial, la gente se murió muchísimo con infección. Es decir, una persona sufrió una herida y moría con gangrena. Entonces, los médicos decidieron rescatar la penicilina a ver si podía servir para salvar esa enfermedad de vida. Y efectivamente se dio y se empezó a utilizar. Cuando se empezó a utilizar el estafilococo aureus, 6 meses después de comenzar a utilizar, empezó a presentar resistencia. Es decir, el estafilococo aureus rápidamente presentó resistencia a la penicilina. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La comunidad científica, los médicos, creamos una nueva droga que se llamaba meticilina, que sería equivalente a la oxacilina. Entonces, la meticilina o la oxacilina, igual que las cefalosporina de primera generación, son más estables frente a las beta-lactamases. Entonces, se llaman penicilinas antiestafilocóxicas o meticilina, oxacilina, etc. Pero con el tiempo, el estafilococo fue capaz de resistir también a esa penicilina. Entonces, ahí viene la primera gran división, que es que el estafilococo aureus se divide en meticilino sensible y meticilino resistente. Recuerden ustedes que la meticilina ya no se usa, pero se usa la oxacilina, pero se refiere a eso, a que es resistente a una penicilina antiestafilocóxica. Entonces, la primera gran división es esa. ¿Por qué? Porque el estafilococo meticilino sensible se trata con cefalosporina de primera o oxacilina y el meticilino resistente se trata con ampicilina. Esa es la gran diferencia. En la epidemia de diciembre del sistema apuñalado. La resistencia por detrás de alteración de las PVP y también por alteración de la permeabilidad. Los estafilococos aureus pueden ser, como les digo, resistentes a la penicilina, que son resistentes a la penicilina, pueden ser resistentes a la oxacilina, en este caso son meticilino resistentes, y la droga de elección es la vancomicina.
no existen estafilococos resistentes a bacterias. No digo sí existen, pero existen muy pocas cepas, 2 o 3. Ok, que no es una cosa que te va a conseguir prácticamente. Pero por eso no hay estafilococo de ninguna manera, al menos rutinariamente hay resistencia de virus. Por eso la vancomicina sigue siendo la droga de elección. ¿Cuáles son las drogas que se deben utilizar para estafilococo? Uno debería saber, bueno, nosotros sabemos, qué porcentaje de estafilococo aureus resistente a la meticilina hay en el sitio donde uno trabaja, para saber si puede usar oxacilina o si tiene que usar una de las medicinas. En nuestro medio, más o menos el 50% de los estafilococos son resistentes a la oxacilina. Muy bien. ¿Cuáles son las drogas que son para el estafilococo? Eso tienen que saber ustedes con toda la materia, para que después puedan ponerlo en la materia. Tradicionalmente, los sensibles a la meticilina, la droga de elección son la oxacilina y la cefalopurina de primera generación, como el cefaloxilo, la cefalotina. Las otras drogas para los meticilinos resistentes se tratan con materia. Y las otras drogas que se llaman estafilococo son la clindamicina, el clomipropil sulfametoxazol y la cloranoxina. ¿Y qué más? Fundamentalmente es, bueno, la vancomicina para no ir en el país, la medicina alfulfurina tampoco hay en el país, los ceftosolana que tampoco hay en el país, pero de las que hay en el territorio. El clomipropil es una droga excelente para el estafilococo, que es barata y que es la que ustedes van a usar porque ustedes tienen una medicatura, un pueblo, un lugar de pocos recursos, donde no pueden hacer cultivos. Bueno, acá tenemos fotos de todas las elecciones que podemos tener. Estafilococo, esto, ¿vale? Acá tenemos el nombre de piel escaldada, así, una celulitis, otro nombre de piel escaldada. Acá tenemos una celulitis bien grande. Miren cómo son las celulitis, ¿no? Distintas de la erisipela, donde los bordes no están bien definidos, ¿verdad? No están bien definidos, esta es la principal causa de celulitis, ¿no? Acá tienen la misma celulitis y acá se está poniendo un absceso ya, ¿ven? Bueno, ¿esto qué es? Esto no es el algo. Bueno, esto es celulitis. Esto es una erisipela, ¿vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia que es notable? Aquí. Perdón. ¿Ves? Aquí tú tienes una diferenciación bien clara entre la piel sana y la piel enferma. ¿Ven? Arriba, como se puede ver claramente. La otra no. ¿Qué? Que en la anterior no se distinguía una de la otra. Claro, ¿ves? Entonces, esto es una erisipela. La erisipela es generalmente producida por un Streptococcus pyogenes y es una infección del linfático de la piel. Por eso el borde es muy bien definido. Retrocede para que vean la celulitis. Esto, la otra, ¿no? Esto. En cambio, la celulitis, tú no tienes esta diferenciación. Entonces, esto es estafilococo, lo otro es Streptococcus. Esto es una neumonía por estafilococo. Donde ustedes van a ver estas cosas que se llaman neumatoceles, que son cavidades encrozadas dentro del pulmón, ¿no? Que lo produce el estafilococo. Cuando ustedes lo vean, tienen que sospechar que es una infección por estafilococo. Son gravísimas las neumonías por estafilococo. Aquí está de nuevo, ¿ves? Esto que está aquí. Neumonía por estafilococo. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es una celulitis, ya no sé. Esta es una celulitis facial. Miren ustedes, estafilococo con la celulitis, cómo se cura rapidito. Esto es un síndrome de piel escaldada. ¿Vale? Esto es un abscesito. Esta es una erisipela que hace flictela. Los estafilococos y los estreptococos comparten muchas características, que son las toxinas que son capaces de producir una descamación. Las toxinas producen flictela grande. ¿Por qué? Porque la epidemia se separa de la dermis y se produce una flictela grande. ¿Vale? Ahí la tienen. ¿Vale? Miren cómo está la piel, ¿ves? La piel allá arriba.
que está descamada. Eso es producto de la convalescencia de la toxina foliatril. Después que la enfermedad se cura, el paciente se le empieza a despellejar en la piel. Bueno, infección de prótesis. Ustedes tienen aquí una prótesis de tibia, de rodilla. Y bueno, acá se ve la interfaz que también es estafilococo. Ese otro estafilocoquito. Eso es una válvula cardíaca. Después de una cirugía cardíaca, una endocarditis bacteriana por estafilococo. Y acá ustedes pueden ver la vegetación, que son infecciones por estafilococo, que se pega al cartílago. Entonces cuando se pega al cartílago funciona como cuando se pega a un material inerte. ¿Por qué? Porque en el cartílago no hay vacuno, no hay vaso. Los cartílagos se pudren por el pavimento. Por eso es tan difícil tratar una apendicitis o una endocarditis. El antibiótico no llega bien. Bueno, estas son válvulas. Cuando las endocarditis son por bacterias muy agresivas, generalmente hay que sacar la válvula y poner válvula prótesis. Este es uno de esos casos. Este paciente tuvo bien. Este es un síndrome de shock tóxico, estafilocóxico. El paciente se pone todo rojo, hipotenso, con fiebre. Esto es un ácido cerebral. Muestran su anillo y estos son polibacterianos, pero el estafilococo es importante. ¿Vale? ¿Qué es eso? Esta es una infección de prótesis también. Cuando generalmente hay una infección de la prótesis, la fractura no suelta, se infectó. Y se produce una cosa que se llama pseudoartrosis. ¿Vale? Esto es una celulitis típica, ulcerada, son unas raspones, en realidad después se infecta secundariamente con el estafilococo. Una celulitis, y esto es una linfangitis, ¿ves? Que hay muchas infecciones por estreptobestático, donde todo el trayecto linfático se pone rojo. Se llama linfangitis, porque todo el linfático se infecta y ustedes pueden ver claramente el trayecto linfático en rojo. ¿Vale? Esa es la linfangitis. Hay otra neumonía por estafilococo también. Por neumatoceles plúricos. Este. Son neumatoceles. Ese es un esputo de un estafilococo. Un estafilococo, ese uno usa 300, uno usa 400 casos. Este es un muchacho pobre. Esto es una flitena también. Esto es estreptococo, pero la flitena es el mismo mecanismo respiratorio. Bueno, esta es una infección ya vieja. Bueno, esta es una infección de esta glándula, cuando se tapa esa glándula lagrimal, se produce una infección distal. Como yo le decía a mis alumnos, cada vez que se interrumpe el flujo de cualquier fluido en el cuerpo humano, en la zona distal se produce una infección. Siempre. Entonces aquí se tapa la lagrimal, está llena de cosas y infecta generalmente el estafilococo. Esto de hecho es el estafilococo no resiste. Y esto es todo.